Las uvas que son capaces de hacer un buen vino son muy frágiles y necesitan ser cultivadas y protegidas. No es trabajo fácil. Si alguna vez has estado en un viñedo, probablemente hayas visto algo como esto. Los hacedores de vino hacen injertos para ayudar a dar a las viñas la estructura y la fuerza que necesitan para producir uvas. Una vez que las vides han sido injertadas, necesitan ser regadas con regularidad, fertilizadas y protegidas de escarchas, plagas y otros elementos. ¿Pueden los agricultores dar suficiente grano y fuerza de voluntad para hacer que las uvas aparezcan en las viñas? Claro que no. Todo lo que el agricultor puede hacer es hacer su trabajo y esperar que la creación haga el suyo. Esta es una imagen de lo que es para aquellos que comparten a Jesús con los demás. Algunos de nosotros sembramos las semillas iniciales. Algunos cultivan la relación y otros la riegan. Pero el trabajo en el corazón de una persona solo lo puede hacer Dios. Lucas capítulo 10 describe esta idea cuando Jesús envía a 72 trabajadores al campo de la cosecha. En este pasaje Jesús les dice a sus discípulos todas las diferentes maneras en que las personas pueden responder a las buenas nuevas. Algunas personas los recibirán con los brazos abiertos. Otros se sorprenderán y pedirán milagros. Y luego habrá quienes no estén seguros o los rechacen completamente. En la historia de los 72, lo importante que enfatiza Jesús es que hagamos lo que se nos ha encomendado. Si las personas te rechazan, sacúdete el polvo, pero sigue adelante. Si Dios hace una obra en el corazón de una persona, podemos recordar que no se trata de que nosotros digamos lo perfecto o que hayamos orado la oración perfecta. Se trata de que Dios está haciendo la obra en el corazón de una persona y tú y yo podemos ser parte. Pablo lo explica con sus propias palabras en 1 Corintios cuando dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Para el agricultor que trabaja en los viñedos hay mucho trabajo duro que hacer, pero luego él confía en que la naturaleza hará su parte. Pero para nosotros que compartimos las buenas nuevas, es más que la confianza. Somos colaboradores, somos compañeros de trabajo con el plan de Dios para rescatar y traer esperanza a la humanidad a través de su Hijo Jesús. Eso significa que no debemos sentir la presión de hacer crecer todo a través de nuestras propias buenas obras. Simplemente tenemos que hacer el trabajo de la cosecha y luego maravillarnos con el misterio de los milagros que Dios hará a través de nuestro trabajo. Bienvenidos al entrenamiento de vida de encuentro de Cada Hogar Estados Unidos sobre el proceso de Jesús. En un estudio reciente, 85% de los cristianos que participaron en el estudio dijeron que permiten que una barrera les impida comprometerse en conversaciones espirituales con otras personas. Permiten que una barrera los detenga. Si recuerdan en los otros entrenamientos, la primera barrera simplemente era esta: que la gente no quería ser insistente o confrontativa al hablar con la gente. La segunda barrera era que la gente no se sentía realmente cualificada, significando esto que ellos no sentían que eran lo suficientemente santos, que eran lo suficientemente buenos para compartir a Jesús, que su vida aún no está a la altura. Así que no se avergonzaron del Evangelio, sino que se avergonzaron más de su representación del Evangelio. En la lección de hoy vamos a hablar del proceso de Jesús para ayudar a superar esta tercera barrera de no saber qué decir sin ser insistente, confrontacional, argumentativo o hipócrita. Los creyentes sabían cosas diferentes de lo que decir, pero quieren saber cómo se compromete a la gente de manera normal, y espero que este estudio ayude a superar esa barrera en particular. Hoy, en el proceso de Jesús, el primer punto que quiero que entendamos es que Jesús te ha designado para comprometer a los que están perdidos. Quiero que pienses en eso por un momento. En cuanto Jesús te invitó, tú invitas a Jesús en tu vida. Él te está invitando a unirte a su misión.
y Jesús te ha designado a comprometer a los que están perdidos. No tienes que cambiar la mente o los corazones de la gente. Solamente comparte la verdad y el amor de Jesús con la gente. Comparte tu experiencia. Comparte lo que sabes de Jesucristo con otras personas. 2 Corintios, leemos en el capítulo 5, versículo 20, creo que conoces este pasaje. Dice, así que somos embajadores de Cristo, ya que a través de Dios estamos haciendo su llamado a través de nosotros. Os imploramos, en nombre de Cristo, que os reconciliéis con Dios. Piensa en esto por un momento. Eres embajador de Cristo. Eres un embajador. ¿Qué es un embajador? Un embajador es el oficial de mayor rango de un reino, que representa ese reino en otro reino. Ahora que eres un seguidor de Cristo, ya no eres parte de este reino en la tierra, sino que eres parte del reino de Dios. Y lo que has sido llamado a ser es un embajador, el oficial de mayor rango del reino de Dios al reino en el que ahora vivimos, en el reino de la oscuridad aquí en la tierra. Y hemos sido llamados a ser el representante, el oficial de mayor rango. Sé que para algunos de ustedes esto es mucho en qué pensar y dicen, oye, no soy lo suficientemente bueno para ser embajador. Pero así es como te ve Dios, como embajador. En el capítulo 9 de Lucas, leemos que Jesús mandó a sus discípulos al campo misionero. Así que el capítulo 9 dice esto. Habiendo convocado a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Pero escuchen esto, y los envió a proclamar, a decir, a compartir, a hablar del reino de Dios y a sanar. Ahora, si nomás tuviéramos el capítulo 9, podríamos conjeturar que, este llamado a proclamar el reino es solo para el liderazgo de la iglesia, solo para los 12 originales o para los empleados profesionales de hoy. Pero luego tenemos el capítulo 10, y el capítulo 10 empieza así. En el capítulo 10 de Lucas, versículos 1 y 2, dicen esto, después de esto. ¿Después de qué? Después de que el Señor designó a los 12, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 72, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la cosecha a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Así que Jesús no solo está enviando una fuerza de trabajo mucho más significativa, la fuerza de la misión, si se puede decir, pero les dice a estos 72 embajadores recién nombrados, misioneros, a los que dice, oren fervientemente al Señor por la cosecha, por más trabajadores. ¿Por qué? Porque la cosecha es muy abundante. Hay mucho trabajo para hacer, y Dios les invita a ustedes, la iglesia entera, a venir y participar en la cosecha. Ahora, ¿cuántos de ustedes pueden pensar en alguien ahora mismo en su vida que no conoce a Jesús? Quien no está viviendo una vida de conocimiento de Jesús, quien no sabe de la verdad y el amor de Jesucristo. Creo que si pensamos, algunos de nosotros, no tenemos que pensar demasiado. Podrían ser miembros de la familia, podrían ser compañeros de trabajo, podrían ser compañeros de clase, podrían ser nuestros vecinos, que ellos no conocen la verdad y el amor de Jesucristo. Dios te está mandando como un embajador para ir y compartir su verdad y su amor con estas personas. Creo que el 100% de nosotros conocemos a personas que necesitan oír hablar de Jesucristo. El segundo punto es este. Ve con el pastor. Él te protegerá y te guiará. Así que lo que Jesús está haciendo es nombrar a sus 72. Los está enviando. Y luego en el versículo 3 dice esto. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Piensen en esto por un momento. Los envío como corderos en medio de lobos. Ahora, yo diría que cuando un cordero se enfrenta a un lobo, ¿quién es el más probable de ganar esa batalla? Yo diría esto, que cada vez, diría que el lobo tiene la ventaja. Cada vez menos una. Y eso es cuando el cordero está en presencia del pastor. Sigue tu camino, dice, mira, como corderos contra lobos. Necesitamos ir con el pastor, porque nos protegerá y nos guiará. Cuando Dios nos pide que salgamos y compartamos su verdad y su amor, mira esto, Él está allí con nosotros. Jesús nos acompaña en eso. Nunca nos deja solos. Piensa en eso en el capítulo 17 de 1 Samuel, cuando el rey David hablaba con Saúl y le decía, yo quiero ir y yo quiero derrotar a ese filisteo, a ese gigante.
Y Saúl decía, oye, eres solo un muchacho joven, y David recordó, oye, cuando el león y el oso vinieron, él dice, fui capaz de vencer. Los agarré del pelo y los clavé, y tuve la victoria sobre ellos. Y este filisteo dice como uno de ellos. Pero realmente entendemos en dónde estaba la fe de David, en dónde entendía de dónde venía su protección y su fuerza. En el versículo 37 del capítulo 17 de Samuel dice esto, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. David sabía exactamente de dónde venía su protección, y yo diré esto cuando somos enviados a este mundo como embajadores de Cristo. No somos enviados solos, sino que tenemos al gran pastor que viene con nosotros. Hebreos 13:20 nos dice que Jesús es el gran pastor. Jesús dijo que nos está enviando como corderos entre lobos, así que asegúrate de que siempre salgan con el pastor. Jesús nos ha prometido una y otra vez, incluso si vamos y miramos los pasajes de la Gran Comisión. En los pasajes de la Gran Comisión de Mateo, Jesús dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Jesús dijo, yo voy a ir contigo, yo seré parte de ello. No solo salimos con la presencia del pastor, sino que también salimos con la autoridad del pastor. En la descripción que hace Marcos de la Gran Comisión, dice esto en mi nombre. Jesús diciéndole a la gente, en mi nombre expulsarás demonios y hablarás en nuevos idiomas y tocarás serpientes e irás. Pero ves que él dice en mi nombre, así que en mi autoridad irás con autoridad. Tenemos la presencia y tenemos la autoridad. Piensa en esto cuando un embajador que representa, digamos, a los Estados Unidos en una nación, cuando va, está representando a los Estados Unidos en otra nación, como por ejemplo en China. Ese embajador no está hablando de su parte. Ese embajador está hablando de parte de la nación que lo envió y con la autoridad de la nación que lo envió. Y yo diría que esto es lo mismo que prometió Jesús, que Él estará con nosotros y tendremos su autoridad, su protección. Y como el rey David nos protegerá de las garras del león o del oso o de cualquier fuerza que mucho vendrá contra nosotros cuando vengamos con el pastor y traigamos al pastor. El tercer punto del relato de entender realmente cómo se compromete a la gente sin ser insistente, sin ser confrontacional, sin ser hipócrita. Creo que Jesús revela esto que el proceso de sembrar y regar las buenas nuevas. Creo que Jesús revela esto, que el proceso de sembrar y regar las buenas nuevas. Hay un proceso. Solo quiero que pienses en esto en tu propia mente ahora mismo, antes de llegar a poner realmente tu fe y tu confianza en Cristo. ¿Cuántas conversaciones diferentes has tenido? ¿Fue solo una conversación? Lo he oído, conozco algunos. Yo solo tuve una conversación. Era creyente y yo, pero eso es muy, muy raro. La mayoría de la gente tiene varias conversaciones. Yo mismo sé que fue todo un año escolar de amigos cristianos hablando de la verdad y el amor de Jesús, hasta que un día tuve que decir sí a este amor de Jesús, pero no fue solo una conversación. Verás, porque compartir la verdad y el amor de Jesús es un proceso. Hay un proceso por el que pasamos, así que si seguimos en este relato, nos damos cuenta de que Jesús dice esto en Lucas capítulo 10, versículos 5, 6 y 9. Él demuestra el proceso, así que llama a los 72 y les da estas instrucciones. Dice, cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. ¿Ves el proceso aquí? Permíteme ilustrar el proceso antes de continuar con esto. Piensa en la segunda relación más importante que comprometemos en la vida humana. La primera siendo con Jesús, pero la segunda sería si nos comprometemos y nos casamos. Piensa en el proceso antes que un hombre y una mujer se conviertan en marido y mujer. Primero hay un tiempo de citas, hubo un tiempo de atracción que los unió. Luego hay un proceso de noviazgo que luego se convierte en un proceso de cortejo que puede durar mucho tiempo. Y en este proceso de cortejo se van conociendo sus gustos y sus disgustos, están conociendo formas de comportamiento, están conociendo sueños y aspiraciones, se van conociendo hasta que finalmente llegan a un punto en el que dicen, oye, vamos a juntarnos en una relación de pacto. Y esto toma tiempo, hasta un año, algunos varios años. Es un tiempo de proceso para cada pareja. Piensa en esto que hay un proceso y la segunda relación más importante. Hay este proceso que toma tiempo antes de que la pareja llegue a una relación de pacto. Entonces, ¿por qué a veces en la relación más importante que comprometemos pensamos que no hay un proceso? Muchas de las estrategias del Evangelio apuntan realmente a si podemos conseguir que esta persona tenga esa primera conversación con un pacto de relación con Jesús. Que digan que sí, que digan una oración y que después se tomen el tiempo necesario para conocer los gustos y disgustos, los comportamientos, los sueños,
las aspiraciones. Es un proceso. Y lo mismo con Jesús. Es un proceso de llegar a saber dónde pudimos decir sí a Jesús. Jesús hablando del proceso. De hecho, aquí están las 4 cosas que Jesús dice aquí en este pasaje. El proceso es, en primer lugar, habla de paz. Pienso en eso por un momento, especialmente para los que quizás tengan la barrera de no querer confrontar o ser insistentes. Jesús dice que hablen de paz. Este mensaje, este evangelio que podemos compartir es un mensaje de paz. No es un mensaje de traer luz, el pecado de la gente, de decirle cómo son, sino que se trata de decirle a la gente lo bueno que es Jesús. Habla de paz. La segunda cosa que dice es que hay que priorizar las relaciones. En ese pasaje se habla de no moverte, comer lo que te da la gente. Hay que conocer a la gente y la gente tiene que entender que hay que entender a los vecinos. Podemos priorizar las relaciones sobre algún tipo de programa. Tenemos que invertir tiempo. De nuevo, simplemente como la ilustración del matrimonio. A veces, estas relaciones vienen de manera rápida. A veces es una inversión de mucho tiempo antes de que esas personas estén dispuestas a llegar a una relación de pacto. El tercer punto es este: reconocer el quebrantamiento, sanar a los enfermos que hay. Ahora sí hay dolencias físicas y hay enfermedades físicas, pero hay todo tipo de enfermedades que nuestro mundo tiene hoy. Enfermedades de relaciones, hay enfermedades económicas, enfermedades raciales. Hay todo tipo de cosas diferentes que tenemos que reconocer y sanar. El dicho antiguo de que la gente no le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto le importas es realmente apropiado aquí, cuando reconocemos quebrantamiento. Pero luego hay un último punto, y no perdamos esto que debemos proclamar, el reino de Dios, hacerlo saber del reino de Dios, hacerlo saber del Jesús que has visto. Hablar de proclamar quiere decir hablar, contar, compartir, comunicar a las personas de la esperanza y la verdad que tienes. En el capítulo 3 de Primera de Corintios dice esto. Pablo presenta el proceso. Él dice: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. No subestimemos la belleza de formar parte del proceso. Estamos sembrando semillas, estamos regando, estamos nutriendo semillas que ya han sido plantadas. Y en este proceso, unas semillas crecen rápidamente. Sé que un rábano creo que germina de la noche a la mañana y brota de la noche a la mañana, donde una palmera de Madagascar tarda 100 años en florecer. Así que lleva tiempo, pero hay un proceso a través de eso. De hecho, la historia que leímos en la primera lección de la mujer samaritana en el pozo, al final de ese relato que Jesús mostró a los discípulos en el capítulo 4 de Juan, versículo 36, dice que incluso ahora saca en la cosecha un cultivo para la vida eterna. Y dice para que el sembrador y el segador se alegren juntos. Piensa en eso. Los que siembran una semilla, parte del proceso, su recompensa es la misma que los que pueden estar en el extremo de la cosecha. Todos tenemos una parte, y Jesús da instrucciones a los 72 allí. Pero surge la pregunta: ¿cómo puedo proclamar el Evangelio? ¿Cómo puedo compartir el Evangelio? Y permíteme sacar este punto. Creo que hay todo tipo de cosas que podemos compartir. Hay tantos programas y tantas grandes cosas que podemos compartir que están allí fuera, y yo diría que cualquier cosa con la que te sientas cómodo, puedes usarlo. Pero permíteme dar 4 cosas rápidamente aquí. Lo que consideramos aquí en Cada Hogar Estados Unidos como las buenas nuevas según Juan. Aquí hay 4 cosas. De nuevo, sin ser insistente, sin enfrentar, sin ser hipócrita, que podríamos compartir de parte del libro de Juan. Y creo que lo primero que tenemos que entender es esto: es que compartamos el amor de Dios. Dios nos ama. Sabemos que en Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Piénsalo, el amor de Dios por nosotros es tan grande que mandó a Jesús en una misión para venir a buscar y salvar a los que están perdidos. Creo que si no podemos fallar haciendo saber a la gente lo mucho que Dios los ama, recuerda que las personas que no están sirviendo a Jesús hoy no son sujetos de su ira, sino que son objetos de su amor. Este segundo punto que necesitamos saber es que Él nos ama tanto que Jesús viene a darnos vida. Viene a darnos vida en abundancia.
En Juan capítulo 10, versículo 10 dice, «El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». Piensa en esto. La gente hoy en día no está viviendo una vida abundante. Están viviendo una vida aburrida. Día por día por día. Pero Jesús vino a dar vida. Recuerda que perdimos la vida en el jardín de Edén. Heredamos la muerte. Jesús vino a revertir eso y darnos la vida. Así que Jesús nos ama y Jesús vino a darnos vida. Envió a Jesús, que Jesús vino a darnos vida. De hecho, Jesús se lo recuerda a María cuando dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a través del Padre, sino a través de mí». Jesús es la vida y viene a darla. Así que Dios ama al mundo. Jesús vino a dar vida, así que ama la vida. La tercera cosa que necesitamos hacer es necesitamos mirar hacia Jesús. En Juan 6:40, antes los seguidores de Jesús dicen, ¿qué requiere el Padre de nosotros? ¿Qué espera realmente el Padre de nosotros? Necesitamos cumplir todas estas leyes. ¿Qué tenemos que hacer? Y Jesús, mirándolos simplemente, dice esto en versículo 40. Porque este es el mundo del Padre, para que todo el que mira, todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y sean resucitados en el último día. Así que lo que está diciendo Jesús, quien quiera mire. Ahora, por favor, escucha lo que estoy diciendo aquí. No estoy diciendo que solo una mirada y vi, pero ver a Jesús, la palabra mirar en este pasaje, las palabras que Jesús usa es la palabra, y la palabra simplemente quiere decir experimentar, a mirar. Experimentar lo suficiente de Jesús como para poner tu confianza y tu fe en Él. Eso puede ser diferente para algunas personas, pero suficiente fe salvadora para decir, ¿sabes qué? Yo creo. Creo que es muy similar a la mujer en el pozo que compartimos hace un par de lecciones. Ella experimentó a Jesús lo suficiente como para decir, ¿podría ser este el Mesías? Creo que lo ves. Ve a comprobarlo por ti mismo. Ella lo experimentó lo suficiente. Esta palabra se utiliza muchas veces en el libro de Juan, y en Juan 8 dice, «Los que obedecen mis palabras no mirarán la muerte, no experimentarán la muerte». Se usa para experimentar o sentir algo. Así que para mirar, para ver a Jesús, por quién es Él y creer en Él, significa que experimentamos o nos encontramos con Él lo suficiente como para empezar a creer y poner nuestra fe en Él. La humanidad tiene que mirar al sol, el que Dios envió, y creer en Él para la salvación. Dios amó tanto al mundo que vino a darnos vida. Solamente tenemos que mirar hacia Él, verlo y creer en Él. Y luego el tercero comienza con una L también, como el Espíritu Santo nos guía, dejando que el Espíritu Santo nos guíe. Recuerda que más adelante, en el capítulo 16 de Juan, Jesús estaba listo para ascender de nuevo al cielo, y sus discípulos dijeron, «No, no vayas». Pero Jesús dijo, no entienden, pero les digo la verdad. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, mira esto es lo que el trabajo del Espíritu Santo es hacer. Es lo que Él va a condenar al mundo sobre el pecado, la justicia y el juicio. Piensa en eso. Él condenará al mundo. Versículo 13 dice, «Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará». Él te guiará a toda verdad. Espero que para ti sea un poco refrescante entender que nuestro trabajo como proclamadores no es condenar a la gente, no es juzgar a la gente. Eso lo hace el Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es convencer a las personas según el pecado, la justicia y el juicio. El trabajo del Espíritu Santo es guiar a la gente. Así que no podemos cambiar el corazón de una persona, pero compartimos la verdad y el amor de Jesús y dejarlos entender el amor de Dios, para recibir vida nueva, para poner su confianza al ver a Jesús y creer en Él, y permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Yo he estado sirviendo a Jesús por más de 3 décadas, y hasta el día de hoy, el Espíritu Santo todavía me recuerda de cosas que necesito cambiar y hacer en mi vida. Necesito el Espíritu Santo, igual que tú. El Espíritu Santo en nuestras vidas está allí siempre para guiar y dirigir y amarnos. El Espíritu Santo es lo que Dios utiliza y lo hará en la vida de las personas. Así que si piensas, bueno, tengo que ser insistente, tengo que convencer a la gente de su pecado,
Tengo que decirle a la gente lo malos que son. ¿Puedo darte un poco de alivio aquí? Este es el trabajo del Espíritu Santo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo para entrar y guiar a la gente hacia la verdad y para condenar a la gente. Comprometemos a la gente donde están. Ves a Jesús y cuéntale a las personas lo que ves y lo que has experimentado. También debemos de entender que los métodos y los lugares a los que Dios nos enviará es en todas partes de nuestras vidas. Personalmente, me fijaría en el lugar donde vivo. Personalmente, con los vecinos de mi vecindad, los vecinos de al lado mío y la gente con la que te relacionas a diario o semanalmente. Allí mismo hay gente con la que podríamos comprometernos. Personas en el mercado, quizás gente en nuestro lugar de trabajo o nuestros compañeros de clase. La gente en los restaurantes, las actividades recreativas, cuando estás en el gimnasio, cuando visitas a la gente. Sigue y sigue mientras buscamos intencionalmente oportunidades para compartir la verdad y el amor de Jesucristo. Dios nos envía por allí y no tenemos que hacerlo de una manera muy insistente. Y entiende que hay un proceso y Jesús nos está invitando a ser parte de este proceso. Quiero dejarte con un relato de una familia en la ciudad de Carroll, Iowa, que decidió que vamos a compartir esta verdad y el amor con nuestros vecinos. Cuando fueron a su vecindario, y verás lo simple, pero también el proceso que tomó con el tiempo para una señora que realmente buscaba a Dios y se preguntaba si Dios era real. Pero debido a su obediencia, vemos lo que ha sucedido. Disfruta este video. Estaba en una ciudad nueva, sin amigos y sin familia. Llegué al punto en que conducía a algún lugar y dije en voz alta, no hay Dios. Esto es muy miserable. No hay forma de que haya un Dios. Me mudé a Carroll hace unos 8 años. Estaba comprometida en ese momento y finalmente ese compromiso se rompió. Fui criada cristiana y luego me alejé de Dios por un tiempo. Me sentí realmente desesperada y no quería estar rodeada de personas. Sentía que iba a trabajar, volver a casa y esa era mi vida. En un momento fui a un consejero y él dijo, necesitas personas en tu vida. Y peleé con él y le dije, no las necesito, estoy bien sentada en mi casa sola, no necesito a nadie. Un sábado saqué mi Biblia y estaba leyendo algunos de estos versículos y solo recé y dije, Dios, no sé cómo hacer esto. Tienes que venir a ayudarme porque no sé cómo cambiar las cosas. Unas 2 horas más tarde, llamaron a la puerta. La razón por la que Carol quería ir de casa a casa fue que sentimos que una de nuestras declaraciones de misión como iglesia era conectar a las personas con Cristo. Entonces, fue llevar eso a la comunidad. Nuestro pastor creó un mapa de Carroll y lo colocó en diferentes segmentos. Fuimos a un vecindario justo al sur de las vías del ferrocarril que, ya sabes, he pasado por allí antes, pero sinceramente no conocía a nadie que viviera allí. Y casi habíamos terminado y nos estábamos cansando. Habíamos hecho que mucha gente dijera no, gracias. Y creo que miramos al otro lado de la calle y dije, hagamos uno más. Abrí la puerta y eran esta pareja y sus 4 hijos. Me dijeron, vamos de puerta en puerta, nos reunimos con nuestros vecinos y nos preguntamos si hay algo por lo que podamos rezar con ustedes. Ella se asomó un poco. Ni siquiera se movió fuera de la puerta ni nada. Me di cuenta que estaba un poco intimidada. Pensé por un minuto y les dije, no lo creo, pero gracias. Y los despedí amablemente. Y unos 10 minutos más tarde comencé a pensar, acabas de orar. Dios, ven y ayúdame a resolver esto. Y alguien vino y llamó a tu puerta. Eso no sucede. Era como si Dios llamara a mi puerta y dijera, te escuché. Estoy aquí. Sabía que necesitaba involucrarme con la gente y salir de mi casa. Entonces supe que a donde necesitaba ir era la iglesia. Entonces la iglesia está bajando este camino y terminando. Estaba buscando una iglesia contemporánea y escuché que esta iglesia tenía música, tambores y cosas así.
Y entré y ya estaba cantando. Y sentí que Dios estaba allí inmediatamente. Podía sentirlo. Como dice la canción, sentí el cielo cayendo en este lugar. Lo bueno es que cuando fui a esta iglesia me sentí como en casa, y fue un par de meses después que me di cuenta de que Brent y Dion estaban en esa iglesia. Cuando escuchamos el testimonio de Kelly en la iglesia, recuerdo haber pensado, wow, ella realmente estaba pasando por un momento problemático y estaba agradecida de que Dios nos hubiera puesto en el momento adecuado justo en su puerta. Por alguna razón, ella no aceptó la oración, pero encontró el camino a la iglesia e incluso está sirviendo en la iglesia, lo cual es increíble. Toco el bajo para el equipo de adoración y estoy en un estudio bíblico los miércoles por la noche con algunas de las mujeres cristianas más genuinas que jamás hayas conocido. No sabes qué papel vas a jugar en la historia de salvación de alguien. Si vas a ser el que siembra una semilla, si vas a ser el único ayudando a cultivar la semilla, solo necesitamos obediencia y dar un paso en el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Realmente demostró que Dios fue fiel en todo el asunto. Lo peor que pueden hacer es decir no y cerrar la puerta. Pero incluso si dicen no y cierran la puerta, no saben cómo eso los impacta detrás de esa puerta cerrada.